Bueno, jóvenes, el día de hoy Felipe, buenas tardes. buenas tardes, el cálculo y determinación de diámetro para las tuberías de una edificación. Para este tema vamos a ocupar la información que habíamos visto hace, hace un par de, hace un par de semanas. Espero y por ahí se puedan acordar. Número uno, hace 2 semanas estábamos viendo precisamente esta edificación. Era una casa que tenía 2 recámaras, una cantidad de jardín, un patio de servicio, 2 cocheras. Si ustedes se acuerdan o si revisan lo que hicimos hace 2 semanas con el cálculo de demanda total diaria, nos había quedado como demanda total diaria un valor de 1,127 litros. No sé si por ahí alguien tenga a la mano el material o los datos que habíamos hecho hace 2 semanas. Jóvenes, creo que no. Sí, profe, aquí tengo mis datos de la primera semana. De esta casa. ¿Sí se acuerdan que les dio la demanda total 1,127 litros, verdad? Sí. Sí, bueno. Y teníamos una cisterna Sí, sí, que, de- maestro. que teníamos una cisterna debido a la posición que estaba, la habíamos colocado acá, que iba a tener 1 metro de ancho, 3 metros de largo, y debido a la posición, porque teníamos que dejar el suficiente espacio para que pasara el drenaje, iba a tener una altura de 1,9. Con los mismos datos habíamos sacado que la altura desde la cisterna hasta el tinaco iba a ser de 6,5 metros, el tinaco podía ser de 600 litros y la potencia de la bomba era de medio caballo. Estos primeros 5 datos son de la clase anterior. Para los que por ahí no se acuerden, vamos a volver a ver algunos datos. Sí, Hace 2 semanas ya. entonces habíamos visto precisamente, y ahí está el video por si quieren volver a revisar, habíamos visto que la demanda total iba a ser 1,127 litros, requeríamos un tinaco de 600, una cisterna de más o menos 4,500 litros, con unas dimensiones de 1 metro de ancho, 3 metros de largo y 1,9 metros de profundidad, debido a lo que iba a ser necesario por la tubería. Bueno, de acuerdo a lo que era la condición de que tiene que quedar separado del lindero, bajadas de agua, registros y demás. Y nuestra bomba, lo recomendable es que ocupáramos una bomba que tuviera medio caballo debido a la altura que teníamos desde la cisterna hasta arriba, como de la cantidad de watts. Bueno, esto es lo que habíamos visto precisamente hace un par de semanas. Volvamos a regresar al punto del día de hoy. Aparte de los datos de esa clase, que ya los hemos repetido un par de veces, vamos a utilizar una tabla de diámetros de tubería, una tabla de potencia de bomba y una tabla de unidades muebles. Son los 3 datos que vamos a tener. En la plataforma ustedes ya lo pueden encontrar para poder revisar. Bueno, vamos a repetir ahí algunos porque algunos tuvieron dudas como cómo obtener el diámetro de toma. Intenté hacerlo de la manera más sencilla. Otra manera en cómo poder determinar el diámetro de la toma, es decir, el tubo que va a ir desde la entrada hasta la cisterna, esto es el diámetro de la toma. ¿Cómo poder poner esta tubería? La forma más sencilla para poderlo calcular va a ser la demanda total diaria entre 86,400. En la clase pasada hacíamos un poquito más de pasos porque lo fuimos haciendo muy detalladamente. El día de hoy les voy a mostrar una forma más sencilla. Dividimos la demanda total diaria entre 86,400, los 1,127.1 litros entre 86,400 y nos queda 0,01,304 litros por segundo. Con ese dato
únicamente lo colocamos en la siguiente fórmula, que es diámetro de toma es igual a la raíz cuadrada de 1273.2 por el flujo o gasto. ¿Cuál fue el flujo? El dato anterior. Multiplicamos el 1273.2, así como se ve en la diapositiva. Abro la raíz, paréntesis, 1273.2 por 0.01304 y le dan igual, así como tienen el resultado. Si ustedes tienen ahí una calculadora, me pueden apoyar haciéndolo también a la vez que yo. Y les quedaría un resultado de 4.074. El resultado ya viene automáticamente en milímetros. ¿Cuántos milímetros debe ser la toma? De 4 milímetros. Yo me voy a esta pequeña tablita. En la plataforma ya le subí esta misma imagen, pero ya más detallada, con más tuberías. El diámetro de toma con respecto al diámetro interior, yo requiero que el tubo tenga por lo menos 4 milímetros. ¿Qué tubo tiene por lo menos 4 milímetros? El de media pulgada. Entonces, para nuestra toma, vamos a requerir un diámetro de media pulgada. Cuando ustedes están buscando el dato de 4.74 milímetros, se van a ir a esta columna que dice diámetro interior, van a buscar un tubo que tenga por lo menos 4, es decir, más de 4. ¿Cuál es el primer tubo? El primer tubo tiene 13.4, con eso es suficiente. Entonces, ¿qué tubo ocuparías? Media pulgada. Lo que se aproxima entonces. Ahora, paso número 2. Ya tenemos el diámetro de la toma. Recuerden que la toma va desde la calle hasta la cisterna. Ahora vamos a ver el diámetro de la subida de agua fría, es decir, de la tubería que va a ir desde donde está la cisterna hasta el tinaco. Repito, ahora vamos a sacar la tubería que va desde la cisterna hasta el tinaco. Para esto vamos a ocupar esta tablita que estoy presentándoles. El diámetro de la tubería para la subida de agua fría desde la cisterna hasta el tinaco depende directamente de la potencia de la bomba a ocupar y de la altura máxima que vamos a tener. Por eso vamos a ocupar esta imagen para tener una idea. Si la altura de nuestra cisterna, desde nuestra cisterna hasta nuestro tinaco, en este ejemplo, si recurrimos a lo que habíamos visto el 20 de septiembre, es de 6.5 metros y la bomba que le vamos a poner es de medio caballo, ocupamos esos datos que ya sabíamos y vamos en este gráfico. Dice que voy a ocupar una bomba de medio caballo y que mi altura es de 6.5 metros. Entonces, ¿qué dice? Cuando el valor es menor que 10, cuando la tubería es menor a 10, ¿qué tubería voy a ocupar? 3/4. Si mi altura hubiera estado entre 10 y 14, mi tubería hubiera sido de media pulgada. Repito, yo sé que mi bomba es de medio caballo, ya lo habíamos calculado el 20 de septiembre. Y sabíamos que la altura, desde la parte de abajo de la cisterna hasta donde va a quedar nuestro tinaco, el tubo va a subir 6.5 metros de altura. Entonces, como ese número es menor que el primer número que tenemos acá, si lo logran ver, dice, si es menor que 10, si es menor a 10, vamos a ocupar 3/4 de pulgada. Si el tubo está entre 10 y 14, va a tener que ser de media pulgada. Entonces, el diámetro de la subida de agua fría va a ser de 3/4 de pulgada. Para el paso número 3, es importante ahora tener en cuenta lo que corresponde a la equivalencia de los muebles en unidades de gasto. Repito, es importante tener la equivalencia de los muebles en unidades gasto. Por ejemplo, No. ahí está, excelente. Bueno, nos vamos a dar cuenta, cuando hablamos de una taza, de un excusado de una taza,
pero esta la vamos a poner en un lugar que va a ser público, por ejemplo, en un centro comercial, en una tienda, en una plaza. Normalmente ocupan como nivel de control una válvula. ¿No se han dado cuenta que hay algunas tazas que tienen una válvula y un pedal en el piso? Que en el momento que activamos por ejemplo, el pedal con el pie, sale un flujo de agua muy abundante. ¿Sí se han dado cuenta? Sí. Bueno, es Sí. porque ese excusado está siendo controlado por válvula. ¿Y cuánto gasta de agua? Gasta de agua a lo que se llama 10 unidades mueble. Bueno, pero ¿qué es una unidad mueble? Antes de que entendamos todo esto, una unidad mueble es un factor pesado que toma como consideración la demanda de agua de varios tipos de accesorios o muebles sanitarios y se usa como referencia el lavabo privado. Un lavabo privado, es decir, un lavabo de los de casa donde nos lavamos las manos, utilizan de agua una unidad mueble. Y van a decir, ¿y cuánto es una unidad de mueble? Bueno, cuando nosotros abrimos el grifo poquito, así, apenitas le estamos dando vuelta, significa que está gastando de agua 0.063 litros por segundo, o lo que sería igual a 3.78 litros por minuto. Es lo mínimo que se gasta de agua normalmente cuando abrimos solo una llave, o solo abrimos caliente o solo abrimos agua fría. Cuando mezclamos agua fría con agua caliente, cuando ponemos una mezcla de los dos, normalmente gastamos 0.08 litros por segundo. Es decir, gastamos 4.8 litros por cada minuto de agua fría y agua caliente. Y por último, cuando nosotros le damos vuelta a ambas perillas, por ejemplo, queremos llenar una cubeta y queremos que se llene rápido, normalmente abrimos los dos lados, agua caliente y agua fría, y los abrimos a lo máximo. Cuando eso pasa, estamos gastando nosotros 0.0945 litros por segundo, o lo que sería igual, si nosotros estos tres números los multiplicamos por 60, estaríamos gastando 5.67 litros por minuto. Pero esto son los gastos o flujos que tienen un lavabo privado. De los lavabos que normalmente tenemos en casa, donde nos lavamos las manos. ¿Sale? Si está claro, jóvenes, qué es entonces una unidad mueble? Utilizando ese valor como referencia, entonces dice la normativa vigente para el uso de agua que un excusado que utilice válvula va a ocupar 10 veces más que un lavabo. El excusado, si lo vamos a tener privado, es decir, en casa, el excusado que ocupamos, y le vamos a poner ese mismo sistema de palanca, va a gastar 6 veces más. Un excusado privado, como son en nuestras casas, que normalmente tienen su tanque, ahí su depósito, no gastan tanto, gastan 3 veces más de nuestro lavabo. La regadera privada, porque lo ocupamos en casa con nuestra mezcladora, ocupa 2 veces lo del lavabo. El fregadero privado para lavar trastes, para lavar, gasta 2 veces. El lavadero privado, el que utilizamos para nuestra ropa, gasta 3 veces. Si nosotros vamos a poner una tina, gasta 2 veces. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Entonces, esos gastos ya están normalizados para diferentes lugares. ¿Alguna duda? Dije, esa tabla se basa en el lavabo, el consumo del lavabo que había estado marcado hace ratito. Exactamente, todas están basadas en el lavabo. Si, Ok. por ejemplo, aquí ponemos un mingitorio, no se dice mingitorio, se dice mingitorio. Si ustedes agarran de esos mingitorios que están en las plazas públicas y están colocados en la pared, gasta 5 veces más que un lavabo. Ah, ok. Correcto, ¿Vale? dije, solo duda. Bueno, ¿alguna otra duda?
Bueno, también nos dan en la misma tablita que ya le subí, es grupo de baño y grupo de baño. Cuando tenemos un grupo de baño con un excusado de válvula, que es muy poco común que ustedes tengan en su casa un excusado con válvula. Normalmente todos tenemos como nuestro excusado, con depósito o con tanque. Cuando tenemos con válvula vale 8, pero todo el baño completo con tanque vale 6. Este dato, ¿de dónde viene? Sumemos. Excusado privado con tanque, 3. Regadera privada con mezcladora, 2. Lavabo privado con llave, 1. 1 más 2 más 3. ¿Cuánto nos da del grupo de baño? Un baño completo entonces privado vale 6. Siempre que vayan a tener un baño completo como lo tenemos en esta casa, ¿cuánto le vamos a poner de unidades muebles? 6. 6. El fregadero para nuestros trastos. ¿Cuánto va a valer el fregadero para nuestros trastos? Fregadero privado con llave, ¿cuánto va a valer? 2. El lavadero privado, es decir, donde vamos a lavar nuestra ropa, lavadero de ropa, ¿cuánto va a valer? 3. La lavadora es lo mismo que gasta un lavadero privado. ¿Cuánto gasta la lavadora? Lo mismo que el lavadero. Y si el lavadero gasta 3, la lavadora, ¿cuánto va a gastar también? 3. Y por último, un grifo o llave que quieran ocupar en un patio, en un jardín o en cualquier lugar, tiene el valor de un vertedero. Así, un vertedero es un grifo o una llave. ¿Cuánto vale un vertedero? Un vertedero de oficina, un vertedero público o un vertedero privado tiene de valor 3 unidades muebles. Una casa, normalmente, ¿qué elementos va a tener? Va a tener baños, fregaderos de trastos, lavadero de ropa, lavadora y vertederos. Entonces, checamos nuestro plano de nuestra casa. Ahí está. ¿Qué tenemos? Tenemos un baño completo. ¿Cuánto vale el baño completo? 6. Tenemos un fregadero. ¿Cuánto vale el fregadero de trastos? 2. Tenemos nuestro lavadero de ropa. ¿Cuánto vale el lavadero de trastos? Del lavadero de ropa, 3. Siempre, jóvenes, ¿con qué van a regar el jardín? Vamos a poner aquí un vertedero. ¿Y cuánto vale un vertedero, jóvenes? 3. Así como siempre deben de agregar un vertedero, también deben de agregar siempre una lavadora. Aunque el cliente les diga es que no tengo lavadora, ustedes deben de dejar la bajada de agua preparada para la lavadora, aunque no lo coloquen. ¿Sí me entienden? Porque el tubo que va a servir del tinaco, el tubo que va a bajar del tinaco, trayendo agua para toda la casa, ya debe de estar pensado para todo lo que pueda haber. Y no que cuando ya vayan agregando más cosas, ya no tenga la suficiente presión o velocidad del agua. Ustedes siempre deben de pensar a futuro y no pensar en lo que tenemos hoy. Hoy puede ser que este jardín fuera pura terracería y que no requieran el vertedero y que no tengan lavadora, pero ustedes siempre deben de agregar un vertedero y una lavadora. Entonces, 3 del vertedero y 3 de la lavadora serían 3 más 3, 6. Más 6 del baño, 12. 12 más 2 del fregadero son 14 y 3 de lavadero de ropa son 17. En total tenemos ¿cuántas unidades mueble? 17 unidades mueble. Con ese dato de las 17 unidades mueble, ahora vamos a calcular cuál va a ser el tubo de la bajada de agua. ¿Cuál es el tubo de bajada de agua? Es el tubo que va a salir de mi tinaco, desde la parte de abajo de mi tinaco. Es el tubo que va a salir desde la parte de abajo de mi tinaco, va a llegar hasta el suelo y va a volver a distribuir, sea para la cocina, sea para la regadera, sea para el vertedero, para los diferentes lugares. El cálculo es muy sencillo. Vamos a ocupar dos fórmulas de las cuales ya vimos. Número 1. Primero vamos a sacar cuánto requerimos de agua. A eso se conoce como cantidad de flujo. Cantidad de flujo es la sumatoria de las unidades mueble por el valor de la unidad mueble. Recuerden que tenemos 3 valores de la unidad mueble.
el valor mínimo, el valor normal y el valor máximo. Yo nunca recomiendo trabajar con el valor mínimo porque si abren de más, entonces ya no hay presión. ¿Y qué problemas pasa? Si ustedes trabajan todos los valores como mínimo, de repente llega una persona y abre, por ejemplo, las llaves del fregadero para lavar trastos y alguien se estaba bañando al mismo momento. Y me imagino que les ha pasado, que de repente alguien se pone a lavar algo en el fregadero o en un lavabo y ustedes sienten cómo, si abre, por ejemplo, agua fría, sienten cómo en la regadera ya no llega agua fría y únicamente les llega agua caliente. O viceversa, agarran agua caliente de los lavaderos y a ustedes les llega en la regadera únicamente agua fría. Lo mismo pasa cuando entra alguien y, por ejemplo, le jala a la taza, le jalan a la taza y como se va una cantidad de agua fría, automáticamente la regadera pierde agua fría y ustedes sienten un chorro de agua caliente. Para evitar eso, yo no recomiendo utilizar valores mínimos, sino ocupar el valor normal. ¿Cuánto es el valor normal? 0.08. Entonces, las 17 unidades mueble por 0.08 y tendrían una cantidad de agua necesaria de 1.36 litros por segundo. Esa es la cantidad de agua que debe de estar disponible en total para todos los muebles. Entonces, tenemos que 17 unidades mueble, que era el total baño, lavadero, fregadero, lavador y vertedero. Lo multiplicamos por 0.08, entonces yo requiero de agua 1.36 litros por segundo. Listo, palomita. Ahora, requeremos saber por la fórmula de Torricelli a qué velocidad va a bajar el agua. Hay muchos autores y la normativa les dice que depende de cada tubo. Yo les voy a hacer la vida más sencilla. Calculen siempre la altura desde donde sale el agua del tinaco hasta la altura de una regadera. La altura de una regadera nominalmente son 2.1 metros. Repito, la altura de una regadera normalmente es de 2.1 metros. Y en este caso, por ejemplo, si mi tinaco, la parte de abajo de mi tinaco va a estar a 3.4, como lo podemos ver en este diagrama de corte, de acá hasta acá tenemos 3.4 metros. A los 3.4 metros, que es la parte de abajo de mi tinaco, le resto la altura de mi regadera, ¿cuánto va a estar bajando el agua? Bueno, el agua funciona como un tubo unicapilar, es decir, es un tubo, o le conocen como un vaso comunicante. El agua, aunque esté separado en muchas tuberías, ella hace lo siguiente: la velocidad que va a llegar a este punto es la misma que existiría a que si el tubo hiciera esto. ¿Sí me entienden? Es lo mismo que si el tubo hiciera directamente esta bajada, hiciera el tubo. Sería la misma velocidad haciendo esto que llegando al piso y subiendo a la regadera. Pero recuerden que tiene que bajar porque también tiene que alimentar a la cocina, alimentar a los lavaderos, a la lavadora y demás. Por eso se tiene que bajar completamente. Entonces, a los 3.4, que es la altura hasta la parte de abajo del tinaco, le resto la altura de la regadera, me queda 1.3 metros. Y aplico la fórmula de Torricelli que dice 2 veces la gravedad por la altura raíz cuadrada. Entonces, lo colocan así como se ve: raíz, abren paréntesis, 2 por 9.81. El 9.81 es constante porque es la gravedad aquí en la Tierra. Entonces, mientras que no vayan a la Luna, no hay problema, por 1.3. Lo multiplican y le sale con todo y la raíz que la velocidad de agua, es decir, si aquí le ponemos un tacómetro para medir la velocidad, sería de 5.05 metros por segundo. Ahora sí, con este valor de velocidad, nos venimos a esta fórmula que, si se dan cuenta, muy parecida a la anterior, y por eso lo intenté ser más fácil anterior. 1273.2 por el valor del flujo que había obtenido entre la velocidad. Entonces, multiplicamos 1273.2 por 1.36 entre, abren paréntesis, 5.05,
y cierran paréntesis. Y como todo esto va a estar dentro de una raíz, automáticamente va a ser la raíz. Si tienen algún problema, pónganle un paréntesis acá y un paréntesis acá y abran la raíz. Abren raíz, dos paréntesis, la multiplicación, cierran paréntesis, abren paréntesis, entre cuánto van a dividir y doble paréntesis. Y les va a estar dando, espero jóvenes que lo estén haciendo, porque si tienen dudas, es el momento en que me pregunten si tienen dudas, incluso en hacer la operación. Les quedaría 18.51 milímetros. 18.51. 18.51. Entonces, ¿con qué tubo lo pueden hacer, jóvenes? ¿Cuál es el tubo más cercano? Es el de 3/4. 3/4. Si saben que la casa va a seguir subiendo de tuberías, ¿qué tubo pueden ocupar, jóvenes? 1 pulgada. El de 1 pulgada. ¿Sale? Para el cuarto tubo que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver los tubos de distribución y utilización. Siempre la distribución, según manual, debe ser mínimo en 3/4 de pulgada. Si la tubería anterior fue de 3/4, la distribución va a ser de 3/4. Si la tubería anterior fue de 1 pulgada, la tubería recomendable puede ser de 1 pulgada. Las tuberías de entrada y de salida del calentador deben de ser de 3/4 de pulgada. Las tuberías de entrada y salida del calentador de 3/4 de pulgada. Y la tubería de utilización, es decir, las tuberías que van a ir directamente a los muebles, según la tabla número 4.9, que es de la normativa, aquí está, dice que si yo voy a poner una tina de baño en el agua fría, cuando vean 1.27 centímetros, 1.27 es media pulgada. Cuando ven 0.953 centímetros, es 3/8. Entonces, si van a poner una tina, agua fría y agua caliente, media pulgada. Si van a poner una taza, puede ser, un bidet. Ya vieron que existe una taza donde se puede uno lavar. Va a ser igual de media pulgada y media pulgada. Si van a colocar un lavavajillas, el agua caliente puede ir desde 3/8 a 1 pulgada. Y así sucesivamente. Si es una lavadora, media pulgada en agua caliente y media pulgada en agua fría. Recuerden que la lavadora lleva agua caliente y agua fría. Y por último, nada más les pido por favor que revisan detenidamente este PDF para que puedan encontrar cualquier otra duda o me puedan estar diciendo si tienen algún problema. Bueno, jóvenes, entonces, mi primer bajada de agua fría, que fue la que ya calculamos, ¿dónde la vamos a tener? Salgo de mi tinaco. Salgo de mi tinaco y recuerden que nos dio en cálculo 3/4. Esa tubería la estoy sacando yo en el eje cerca del A3, aquí como se ve, y ya saco mi línea para mi lavadero, para mi regadera y para mi taza. Después, con esta misma línea de agua fría, yo mando agua fría para mi fregadero y para mi lavadero. Después, aquí me faltó la otra salida de mi agua fría. Aquí yo debí de haber colocado una T para colocar mi otra bajada de agua fría. La otra bajada de agua fría va a estar en el punto A5, bajada de agua fría. Bajada de agua fría en el punto A5 va a ser para mi calentador. Llega mi bajada de agua fría para mi calentador y ahora sale de mi calentador para mi lavadero de ropa, para mi lavadora, para mi lavadero, perdón, de trastos, para mi lavadora del lado izquierdo, para la taza no me requiero, pero sí requiero para mi regadera y para mi lavabo privado. Entonces, en general, esto sería el cálculo para tuberías de agua fría y caliente.